Bienvenidos a un nuevo video de Jikook Mágico. Como siempre, en esta ocasión es como un video un poquito bastante diferente y un poco especial, ya que BTS habría estado en Palacio Nacional junto con la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Ya estarían acá nuestros niños y también a pocas horas del primer concierto de BTS aquí en México. Así que vamos a comenzar con este momentito de todos los miembros, pero también de Jimin y de Jungkook. Este sería un pequeño videito de cómo iban llegando los autos de BTS, pero a Palacio Nacional. Este sería el momentito donde ya estarían todos los miembros de BTS, los 7, en el balcón presentes. También por supuesto con Claudia Sheinbaum y con algunos fotógrafos. También casi todos los miembros de BTS estuvieron tomando fotos y también videos del Zócalo de la Ciudad de México, ya que se encontraba súper lleno y obviamente esos gritos que siempre son de ARMY México. También por supuesto vemos a Jungkook que está con Hobi y con Jin, pero después de unos minutos aparece al lado de Jimin mágicamente. Vemos que Jimin estaba saludando a Jungkook enviando corazoncitos a ARMY México. Aquí como que Jungkook habla con Hobi como para buscar una salida hacia el otro balcón, pero simplemente ya no hay porque hay ahí camarógrafos, entonces simplemente busca la otra salida por atrás de todos los demás. Y así por detrás pasar hasta donde está Jimin. Incluso Jungkook va directamente atrás de Jimin y también saca a Nam de donde estaba, del lugar en donde estaba, para que justo se pase al otro lugar al lado de él. Y tenemos a un Jungkook protector con Jimin, ya que Jungkook se queda ahí al lado de Jimin y vean esa mano alrededor de Jimin. Jimin también sale un poquito más y esto para ver a más a ARMY México, pero obviamente sigue acompañado por Jungkook. Y vean a Jungkook con esa mano completamente atrás de Jimin en el balcón, súper protector con Jimin. Y así durante todo el discurso de Nam, que dijo algunas palabras para ARMY México, Jimin y Jungkook en su mundo bien pegaditos. Aquí Jungkook se mueve pero un poquito más para adentro con otros miembros de BTS, pero esto para ver lo que iban a decir. Aún así, la mirada de Jimin va para adentro.
Jungkook de nuevo vuelve y aquí lo podemos ver bastante cerca de Jimin. Y después aquí ya Jungkook adentro un poquito más con Nam y con Suga. Aquí Jungkook ya está un poquito más adentro, sin embargo Jimin sigue saludando a ARMY. Jimin mirando hacia adentro, pero ahí ya se encontraba Jungkook. Jungkook también en esta parte diría gracias. Y Jimin se despediría de nuevo saludando a ARMY. Y ya saben que aquí no pueden faltar los ángulos. Este sería un ángulo hermoso donde se pueden ver a los 7 desde que entran. Vemos que para entrar al balcón primero se unirían Jimin, Suga y Hobi y después entraría Jungkook. Aquí Nam quedaría al lado de Jimin y Jungkook quedaría del otro lado con Hobi. Nam es quien tomaría primero videos y fotos, pero después sería Jungkook y es que Jimin también lo haría. Esto puede ser que también hayan enviado mensajes entre los dos. También Jungkook saludaría a ARMY con corazones y después también Jimin saludaría a ARMY, pero esta vez con saludos. Aquí Jungkook buscando una salida por el otro lado del balcón, simplemente no la encontró porque había más gente ahí, así que simplemente decidió irse por detrás de todos para el lado con Jimin.
Aquí Nam se mueve del lugar y Jungkook mueve también a Nam. Jimin vuelve a salir un poquito más al balcón y tenemos atrás a Jungkook. Vean esas sonrisitas tan hermosas de los dos, tanto de Jimin como de Jungkook. Hola, bonito. Y como aquí Nam dice algunas palabras para ARMY México. Hola México. We are BTS. Muchas gracias por having us. Nam diciendo nosotros somos BTS, pero vean a Jimin y Jungkook saludando a ARMY. And we can't wait for tomorrow's concert and stage. Vean esa carita de Jungkook sonriendo, qué ternura, por favor. Esto estaría un poco más de cerquitas, quise agregarlo por el brazo de Jungkook, en qué posición estaba. Y con sus risitas, así como se miran el uno al otro. Let's have fun tomorrow! Jungkook con esa mano detrás de Jimin, pero vean cómo está súper feliz y después Jimin también saluda. Te amo, te quiero. Nam también diciéndole a ARMY México, te amo, te quiero, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí es donde Jungkook pasa un poquito más adentro y aquí es donde se ponen de acuerdo en quién va a hablar y aquí continuaría el discurso Tae. Hola. No hablo español muy bien, pero voy a intentarlo. Nos extrañaron. Nosotros extrañamos muchísimo a México. También aquí agrega la historia que Jimin puso en su Ye México, gracias, y publicaría una historia del Zócalo de la Ciudad de México. Vean las sonrisitas, bien orgullosos todos, vean cómo Jimin aplaude, qué hermoso la verdad. La energía aquí es increíble. Muchas gracias por amarnos tanto. Nos vemos la próxima vez
Adiós. Y por supuesto todo ARMY México diciendo J-Hop. Ya les dije que tienen que regresar el próximo año. México mucho picante. Jungkook también diciendo gracias a ARMY México. Gracias. Jimin también volteando y despidiéndose con un saludo. I love you, Ami. Te amo. Y simplemente yo me despido de este videito. No se olviden de darle like, suscribirse y dejarme un comentario. También activar la campanita de los videos para que les llegue la notificación y no se pierdan ninguno. Y por último decirles que realmente agradezco de todo corazón que hayan podido venir a México. Que sus próximos conciertos realmente aquí en México van a ser hermosos. Y quien sí haya podido ir, alcanzar boleto, disfruten ese concierto realmente lo máximo posible, griten, salten, brinquen, de todo. Y aún así, gracias a BTS por estar en México, por también dejarnos verlos. Así que nos vemos muy pronto.